Muy buenas tardes, compañeros de Enfoque 360. Nos encontramos un fin de semana más. Esta vez vamos a tener temas diversos y para esta ocasión tenemos un invitado muy especial que es Benjamín Vidal. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Giovanni por la invitación. No, gracias a usted. Benjamín, para los que no lo saben, es un empresario, es activista político y se ha centrado en analizar a la narrativa de la izquierda, ¿no? Y tiene diversas cosas que contarnos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido en esta semana? Bien, esta semana ha sido una semana, bueno, como siempre de trabajo y al tanto siempre también de lo que acontece en la política de nuestro país, ¿no? Es bueno estar al tanto de lo que pasa para poder de repente no caer como cayeron de repente muchos en otros países, que por no enterarse de lo que pasa en la política, de repente luego se vieron eh, en la necesidad de tener que salir de su país, de emigrar a otros lugares, porque no enterados de lo que pasa en política, de repente terminas tomando malas decisiones o apoyando a las personas equivocadas. Exactamente, David, y justo Benjamín, perdón. Eh, y hablando de esto, yo quería tocarle un tema muy importante, porque usted dice apoyar a las personas equivocadas. Y en los últimos años hemos visto la polarización de la población en temas políticos. Cada vez se ha ido volviendo más fuerte este tema y lo vemos siempre en temas de elecciones, como por ejemplo el antifujimorismo, la repercusión que tiene Keiko Fujimori en cada elección y cómo la gente lo toma, lo lleva y cómo a veces eso puede definir mucho el futuro del país. Entonces, ¿qué opinión usted tiene sobre el antifujimorismo? Que yo he visto que ha hablado bastante sobre el tema. Así es, el antifujimorismo en realidad es una creación de los enemigos de toda la vida de la patria. Algo que para poder entender de repente el fenómeno del antifujimorismo es bueno que nosotros reconozcamos algo importante, que quienes le hacían daño al Perú desde la política, desde el extremismo de la izquierda, antes del año 90, son exactamente los mismos que le hacen daño al Perú a partir del año 2000. Entonces, eso es importante entender, porque vamos a encontrar a los mismos personajes de una mafia político, caviar, narco, terrorista, que asesinaba, que mentía, robaba y mataba antes del 90, haciéndolo exactamente después del 2000. Correcto, pero en el punto, por ejemplo, del antifujimorismo, hoy en día se le ve mucho, se le da mucha implicancia y mucha vista a Keiko Fujimori en las elecciones. ¿Y usted considera de que las acciones que tomó Keiko cuando estuvo PPK conllevó a que esa nula popularidad o esa popularidad tan negativa hacia ella se incrementara? Eh, Muchas cosas de lo que Keiko Fujimori hizo y no hizo han sido exaltadas en realidad a, a, como parte de una farsa, como parte de una narrativa sacada de contexto, ¿no? Si Keiko no hacía tal cosa o si hacía tal cosa, eso ha sido sacado de contexto para empujar o polarizar a la población o a la opinión pública hacia el anti, ¿no? O sea, porque muy probablemente yo te voy a decir, para mí está bien lo que hizo Keiko o lo que no hizo Keiko, está bien lo que hizo. Eh, y voy a tener mis razones. Y el antifujimorismo se mueve precisamente de esa manera. Van a contarte una patraña en base a lo que hizo o no hizo Keiko Fujimori. De eso se trata. Es como, por ejemplo, ¿qué te digo? Actualmente lo que está sucediendo con Patricia Benavides, ¿no? Sabemos muchas cosas de lo mal que están haciendo con Patricia Benavides. Eh, y lo están utilizando de una forma para tumbársela, para tumbarse su nombre. Sabemos que no existen los chats, que no hay pruebas, que no hay pericias de esos chats con la cual se le ha traído abajo.
De hecho, Villanueva acaba de decir de que eliminó el celular, no hay fuentes. Exacto, pero lo han utilizado mediáticamente para crear un monstruo en su figura, ¿no? Muñeco político. Exacto, y es lo mismo lo que ha sucedido con Keiko Fujimori en las elecciones pasadas, ¿no? Le han creado los monstruos, ¿no? Por ejemplo, en el 2016, el monstruo era ella es narco y hay audios y videos de la DEA y nunca hubo tal, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? El antifujimorismo es eso, un cúmulo de farsas y de calumnias lo bastante repetidas que llegan a pesar como verdad en gente que no contrasta la información y de dónde sale esto. ¿Y de dónde? ¿Y esta agenda quién la mueve? ¿Quiénes son los personajes que están pendientes de implantar esta narrativa que usted menciona? Por eso te decía que es importante saber que son los mismos de antes de los 90 y después de los 90. Claro, o sea, de los 2000. La mafia político caviar terrorista, los caviares, quienes se juntaron para traerse abajo el gobierno, los gobiernos de Alberto Fujimori, porque hay una cosa que el antifujimorismo está trabajando desde el año 90. El chino, por ejemplo, ganó las elecciones y los partidos que perdieron decidieron no apoyarlo desde el 90. Luego, para cuando se da el golpe de Estado del año 92, esto empeora porque ya hay una organización incluso internacional para traerse abajo el gobierno de Alberto Fujimori. Y sucesivamente ya vemos a personajes como al mismo Gustavo Gorriti en el 98 marchando en la marcha de los Cuatro Suyos, asesinando a personas, tramando la estratagema de asesinar personas para que la marcha les funcione y la protesta tenga peso político, ellos puedan ganar rédito político, y con 2 muertos, finalmente poder tener pretexto para socavar el gobierno de Alberto Fujimori. Y así sucesivamente, son exactamente los mismos personajes, estamos hablando de la misma caviarada, liderada por estos personajes, Gustavo Gorriti, Chicho Mómez Seminario, la gente que mueve la prensa en el Perú. Cabe resaltar que, por ejemplo, lo que usted menciona de los muertos que se formuló, se gestó y que Gorriti estuvo detrás de ellos para la marcha de los Cuatro Suyos, fue una denuncia que hizo Jenny Zúñiga, que era la persona que le había acompañado durante 3 años a hacer campaña política a Toledo. Era su asesora de comunicaciones para su candidatura. Y justo sale porque entra Gorriti y sucede este problema. Entonces, solamente para acentuar que hay un argumento, ¿no? Es que se nos haya ocurrido, para dejar claro ese aspecto. Así es, justamente Jenny Zúñiga da testimonio de lo que Toledo mismo, de su propia boca, le dice, y está Toledo, ¿no? O sea, él podría corroborar esto que Jenny Zúñiga cuenta, ¿no? De que Toledo le dice, tienes que ponerte mascarilla, porque te aviso, van a haber muertitos, porque quienes nos financian en el extranjero nos han pedido muertitos, si no, esto no va a funcionar, ¿no? Entonces, vemos como estos personajes, que no todos son de izquierda, ¿no? Porque Gorriti, sabemos, es recontra super mega archizurdo, tan zurdo como lo fue su padre, a quien llamaban el Lenin o el Stalin peruano, ¿no? Sino que también hay personajes que supuestamente, entre comillas, son de derecha y que están involucrados en todo lo que es la creación del antifujimorismo, ¿no? Que, vuelvo a repetir, es un cúmulo nada más de farsas y calumnias bastante repetidas. Y ahí vemos a Gran Emilio Quesada, que no precisamente es de izquierda. Ahí vemos a Mómez Seminario, a Capuñáiz, que no precisamente son de izquierda. No, pero los Emilio Quesada están presionados por la fiscalía, ¿no? Porque, a ver, Gorriti es muy cercano a Bela Barba y a Domingo Pérez. Y si Gorriti quiere, puede hacer que avancen los casos de Odebrecht, donde miembros del grupo de directivo del comercio, que son la familia Emilio Quesada, están inmiscuidos. Entonces, en cierto punto, como hipótesis, podríamos decir de que Gorriti tiene, por parte de la prensa, extorsionada, ¿no? Así es. Él está trabajando desde los 90, Gorriti prácticamente. De hecho, Gorriti estuvo en la sentencia contra Fujimori también. Ajá.
a él se le conoce, a Gustavo Gorriti se le conoce como el articulador, porque va a ser Gustavo Gorriti el que va a articular todas estas mentiras, todas estas patrañas. La corrupción la va a direccionar, incluso la va a generar, porque para eso trajeron a Odebrecht. O sea, para eso trajeron a Odebrecht nuevamente a Perú, porque recordemos que Odebrecht no contrataba ya con el Estado peruano, y fue mediante un decreto de ley, no recuerdo el número de decreto, que en el gobierno de Toledo en el 2002, con Pedro Pablo Kuczynski como su ministro de Economía, vuelven a habilitar a Odebrecht, a Gaña Montero, a OAS, a Camargo y Correa, que habían sido sancionados y inhabilitados en los 90, para volver a contratar con el Estado. O sea, lo traen para eso. Y la corrupción que se genera con el Club de la Construcción y estas constructoras que acabo de mencionar en adelante es lo que hemos visto, es lo que hemos estado viviendo y lo que actualmente estamos viviendo. Entonces, Gustavo Gorriti va a tener, por así decirlo, una nueva forma de hacer terrorismo. ¿Cuál es esta nueva forma de hacer terrorismo que tiene Gustavo Gorriti, que es un izquierdista, un zurdo, que se sabe ahora por información en los medios de comunicación e informes de la DIRCOTE, investigaciones que le hacen a Gustavo Gorriti ya de la DIRCOTE, que tiene contacto con terroristas, que dialoga con terroristas, que se comunica con terroristas, que se pasa encargos y recados con terroristas, que tiene a un terrorista que hace apología al terrorismo con cuentas falsas, trabajando como editor de IDL Reporteros. Entonces, ¿cuál es la nueva forma de hacer terrorismo de Gustavo Gorriti? La corrupción. Y bien, eso no lo digo porque se me ocurre nada más, sino porque lo he escuchado y a pesar de que no comulgo con Hernando de Soto, tiene mucha razón cuando Hernando de Soto lo dice. La corrupción es el nuevo terrorismo. O sea, una nueva forma de hacer terrorismo es generar la corrupción a partir de que traemos a las empresas constructoras, y lo que hacían antes del 90, estas empresas constructoras lo empezamos a hacer a partir del 2002, cuando PPK y Toledo, en el gobierno de Toledo, vuelven a admitir a estas constructoras para empezar a contratar con el Estado y robar con asesorías, con consultorías, con sobrevaloración de obras, con esto y lo otro, ¿no? Entonces, van a generar la corrupción. Han traído a estas empresas constructoras y ya tenían un modelo de cómo saquear al Estado con estas constructoras antes del 90, antes del 90 y décadas inmemoriales hacia atrás. Ya lo sabían cómo hacerlo, lo trajeron en el 2002 para empezar a hacerlo. Entonces van a generar la corrupción y tomando por asalto el sistema de justicia como lo ha hecho Gorriti, van a direccionar esa corrupción para crear el terror prácticamente que crean en la política, metiendo a presa a gente inocente y dejando libres a todos los que han desfalcado el Estado durante estos 21 años, 22 años, con las obras de la corrupción. Los dejan todos los ladrones del megacaso de corrupción, Lavajato, Odebrecht, OAS, todos esos corruptos están libres, están en su casa, mínimo tienen prisión domiciliaria, pero no tienen ni siquiera juicios, o sea, no hay nada concreto. Ahí está José Domingo Pérez, feliz de la vida, Pancho de la vida, siendo defendido acérrimamente por toda la prensa que mueve la corrupción y que articula y direcciona a Gustavo Gorriti, siendo defendido, y él y este José Domingo Pérez no avanza en absolutamente nada. El caso actual de la subida y el alza de los peajes, por ejemplo, bien se podría ya anular los peajes si es que la cláusula de anticorrupción que tienen estos contratos con la alcaldía, con el gobierno, sí. Exacto, se podría activar esta cláusula anticorrupción si es que Villarán ya estuviese sentenciada, se le hubiese llevado a un proceso, a un juicio
ya estuviera condenada y entonces esa cláusula automáticamente se habilita y se anula el contrato y se anulan los peajes. Y Villarán está libre a pesar de que en Exitosa confesó haber recibido 3 millones. O sea, ya confesó, ya están las pruebas, están los compinches libres y siguen los compinches metiendo leña y haciendo leña a quienes estamos en contra de estos peajes, a quienes estamos en contra de esta izquierda que nos ha robado junto con toda esta gente. ¿Usted cree que se solucione lo de los peajes? No, mientras Gorriti siga manipulando a jueces y fiscales, extorsionando a jueces y fiscales y defendiendo a Odebrecht como lo hace, y defendiendo a José Domingo Pérez cada vez que sale un fiscal a removerlo. Porque recordemos que a José Domingo Pérez y a Abel Barba lo quiso remover Chávarri y le armaron todo un muñequito, un monstruito le armaron, que lo iban a meter preso a Chávarri y hasta el día de hoy, pero ni juicio tiene Chávarri y lo removieron. ¿Para qué? Para recuperar el poder que controlan desde ese sector de la fiscalía con el caso de la Bajada. Es interesante ver toda la estructura que tiene Urrutia, ¿no? Porque por un lado, desde que entró Vizcarra, se vio cómo eligieron prácticamente a dedo a Zoraida Ábalos, que era recomendada de Vizcarra y de Urrutia. Y luego, la Junta Nacional de Justicia. Yo me pregunto, ¿quién tiene más poder en el Perú? ¿El Poder Judicial o la Junta Nacional de Justicia? Porque al final la Junta es el que elige jueces y fiscales, elige la OMPE, elige lo del Jurado Nacional de Elecciones. Prácticamente el futuro de un presidente en este país termina teniendo un poder fáctico en la Junta Nacional de Justicia. Así es. Entonces, se supone que la división de poderes que tiene el Perú es legislativo, ejecutivo y judicial. Pero parece que las entidades supranacionales han puesto una entidad superior, que es la Junta, que está por encima del Poder Judicial. ¿Qué opinión le tiene usted sobre eso? Ya, la Junta Nacional de Justicia, si bien dices, es una creación de Vizcarra en el gobierno de... Bueno, antes era el Consejo de Magistratura, porque existía. El Consejo Nacional de la Magistratura se cerró y para poder cerrarlo armaron lo mismo, otro mostrito. O sea, van de mostrito en mostrito. Los cuellos blancos. Exacto, los cuellos blancos con los audios de los cuellos blancos que simplemente eran audios donde el fiscal Inostroza estaba conversando con otro abogado, con el abogado de unos delincuentes, y el abogado le estaba negociando una condena, creo. La condena, prácticamente, ¿no? Pero Inostroza pregunta, ¿qué es lo que quiere el delincuente? ¿Qué es lo que va a pedir? O sea, él está preguntando, ¿qué es lo que va a pedir? ¿Qué va a pedir? Su libertad, va a pedir que le reduzcan la pena, que no lo condenen, que lo condenen poquito, que lo condenen suavecito. ¿Qué es lo que está pidiendo? Eso es lo que pregunta él, y es normal. O sea, él quiere saber qué está pidiendo. Y eso lo transformaron en los cuellos blancos y el terrible, lo difamaron, lo hicieron grande, hicieron su tremendo muñeco. ¿Y en qué terminó eso? Terminó en que la fiscalía, empezó así, mejor dicho, ¿no? La fiscalía, como es sabido, la fiscal Nora, ¿qué es? La fiscal, se me va el apellido de la fiscal, que manda a los fiscales, a un grupo de fiscales, a IDL, porque IDL es el que había soltado estos audios, los manda a pedir los audios, a que IDL, como medio de comunicación, se tenga la dignidad de entregar esas pruebas a Fiscalía Anticorrupción para empezar a investigar a los cuellos blancos. Y tiraron el salto para atrás. No, esos audios son míos, yo no se los doy a nadie, yo los voy a utilizar a mi conveniencia para decir siempre que existieron unos cuellos blancos y no los voy a soltar esos audios, porque si los suelto se van a dar cuenta de que he armado un muñeco con un audio que no tiene nada de delictivo. Y eso es prácticamente lo que sucedió. Y se armaron y con ese pretexto de los cuellos blancos es que cierran el Consejo Nacional de la Magistratura previo. Un referéndum, previo referéndum, donde Vizcarra públicamente para abrir la Junta Nacional. Claro, y esa es su campaña de votar por el sí, sí, no. Nadie sabía bien que estaba votando. Exactamente. Nadie sabía. Y ellos, los medios de comunicación,
los beneficiados, que son todos los políticos que gobernaban por Vizcarra y para abajo, hicieron campaña, una campaña deshonesta, porque no podrían haber hecho tal campaña de decir voten sí, 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 no. O sea, en vez de concientizar a las personas de por qué votar sí y por qué votar no, dijeron ya voten sí, 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 no. Y a todos les metieron sí, 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 no. Y es así como logran entonces... Bueno, y Vizcarra en ese tiempo tiene una popularidad muy alta. Así es. Tú me preguntaste algo importante. Entonces, ¿quién es más poderoso, ¿no? ¿La Junta Nacional de Justicia o el Poder Judicial? Yo creo que el más poderoso, en todo caso, es el IDL, el Instituto de Defensa Legal, la ONG que recibe financiamiento extranjero, tiene más poder que la Junta Nacional de Justicia y que el sistema de justicia, o el Poder Judicial, o la Fiscalía, o el Ministerio Público. ¿Gracias a qué? Gracias a que esta ONG tiene un convenio. O sea, tiene un convenio con el Poder Judicial y con la Fiscalía de la Nación. Y teniendo una Junta Nacional de Justicia hecha a la medida de la corrupción, con Aldo Vázquez, exministro de Ollanta Humala, que prácticamente fue en su gestión en los que se firmaron los contratos de la corrupción de OAS, ahí está el caso Pari, por ejemplo. Entonces, este Aldo Vázquez, que prácticamente es un delincuente, un corrupto, un ratero, un cómplice de la corrupción de Odebrecht, está fungiendo bueno, ahorita estaba fungiendo como presidente de la Junta Nacional de Justicia y ahora funge como asesor de la Junta Nacional de Justicia, pero lo vemos en las fotos que sale como el principal, o sea, el humalista, el exministro de Humala, el corrupto, el que en su gestión se firmaron esos contratos de corrupción, está en la Junta Nacional de Justicia. Es fácil y manejable por quien sabemos extorsiona jueces y fiscales. Odebrecht, IDL, que tiene un convenio con el Poder Judicial y la Fiscalía. Este convenio que tiene la ONG, el Instituto de Defensa Legal, con el Poder Judicial y la Fiscalía, le permite a la ONG, a Gustavo Gorriti, tener acceso a información de jueces y fiscales, incluso información confidencial de jueces y fiscales. Claro que ese convenio es implícito, ¿no? Porque de hecho se ha denunciado a Domingo Pérez por haberle filtrado información a Gorriti. Gorriti publicó un audio de un juicio donde era confidencial, era privado, no se había estado siendo público. Y presuntamente Domingo Pérez filtró esa información a Gorriti y estaban buscando sancionarlo por eso también. Entonces, parece que es más un convenio implícito que se maneja en las sombras. ¿O cómo lo ve usted? Así es. Entonces, y esa es la responsabilidad que ahorita debería de tener el Congreso. O sea, el Congreso está hablando de remover a la Junta Nacional de Justicia, ya, perfecto. Pero si sabemos que el problema radica a partir del IDL y de este convenio, ¿por qué no el Congreso evalúa el convenio? ¿Por qué no evalúa los beneficios y los perjuicios que este convenio ha resultado hasta el día de hoy, ¿no? en el sistema de justicia? O sea, ¿cuáles son los beneficios? Que todos los rateros de Odebrecht estén libres y que Odebrecht siga robándole al país con contratos porque sigue contratando con el Estado. O sea, ¿qué beneficio es eso? Entonces, a partir de que evaluamos cuáles son los beneficios y los perjuicios que resultan de este convenio que tiene la ONG con el Poder Judicial y la Fiscalía, es que podemos decir, anulamos el convenio y lo sacamos de juego a Gustavo Gorriti. Y ahora sí vamos a hacer remoción de jueces y fiscales, de remoción de la Junta Nacional de Justicia, de reformar esta Junta Nacional de Justicia o anularla porque es una creación atroz y reformar todo el sistema de justicia, como que tanto hablan de reformas y reformas y reformas, pero si no vamos a atacar al monstruo
directo a la yugular por dentro. o cortar el tumor desde la raíz, entonces ninguna remoción va a servir, porque ya incluso los reemplazos ya están elegidos y por ellos mismos, por así decirlo. Claro, y un poco de ese cambio se veía venir de repente con Patricia, que se les volteó, ¿no? Que no lo veían venir. Pero al final, bueno, ellos ya tienen a alguien que se ajusta a su medida y vemos hasta cuándo se va a solucionar el tema de la fiscal Patricia Benavides. Otra cosa que me gustaría tocar en tema de Fujimorismo es la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Es un tema muy interesante acá en el país porque ellos fueron los que prácticamente escribieron la historia de lo que sucedió en la época de los 80 y 90 en el Perú. Pero yo me pregunto, ¿quiénes fueron parte de esta comisión? ¿Y por qué hoy en día hay ciertos grupos políticos que están en contra de lo que se ha puesto en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación? Incluso están manifestando sus críticas en cómo el LUM, que es el museo, a veces en vez de contar la historia están haciendo cierto proselitismo político. A veces se han habido grabaciones en internet donde a veces la historia la cuenta un poco parcializada según parece ser. Entonces, ¿cómo se dio esto? ¿Usted tiene un conocimiento sobre este tema? Claro, lo que se sabe, lo que sabemos es que la falsa comisión de la verdad y la reconciliación fue creada, o quienes estaban a la cabeza de esta comisión, aparecen en una foto con Abimael Guzmán. O sea, él es la cúpula del Sendero Luminoso Libre, fuera de la cárcel. Entre ellos hay ahí un tal Salomón Lerner, ¿no? Y es una institución, porque esta es una institución, así como por ejemplo la reconstrucción con cambios es una institución que recibió millones de presupuesto. Lo mismo la Comisión de la Verdad, es una institución y sigue siendo una institución que sigue recibiendo millones y que cada año que celebran su aniversario hay gasto de dinero por esta mentira que nos cuentan a todos los peruanos. Y esta Comisión de la Verdad y la Reconciliación fue hecha por todo el surderío, o sea, por los enemigos de la patria, por la misma mafia político-caviar narcoterrorista que robaba, mentía, robaba y mataba antes del 90, y es exactamente la misma. Y los mismos personajes que lo hacen después del 2000 son los mismos personajes que conforman esta Comisión de la Verdad y la Reconciliación. O sea, no hemos, si los chibolos, los pulpines, los del Bicentenario alguna vez dicen queremos gente nueva, nunca hemos tenido gente nueva. Nunca, solamente durante una década, en la década del 90, ha habido gente nueva que ha mejorado este país y se han ido filtrando de a pocos los dinosaurios de siempre, los mafiosos de siempre, los terrucos de siempre, los políticos de siempre, y los seguimos teniendo hasta el día de hoy, la misma mafia político-caviar narcoterrorista. Sepan esto y escúchenlo bien y ya de una vez entiéndanlo. No ha cambiado absolutamente nada en el Perú. Los mismos que nos mentían, robaban y mataban antes del 90, lo están haciendo hoy, a partir del año 2000. Exactamente los mismos. Y la Comisión de la Verdad y la Reconciliación no es más que una mentira creada por estos mismos sátrapas, políticos, caviares, narcos y terroristas. Correcto. Es interesante, bueno, ver el tema de la comisión. O sea, salen estas preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa si ya pasaron más de 25 años de las condenas a muchos de estos terroristas? ¿Hay un seguimiento? ¿Qué estaban haciendo? Porque, a ver, seamos sinceros, nadie piensa en este país que de verdad el sistema penitenciario cambia la vida de las personas hacia un mejor futuro. O sea, la mayoría de veces sale con una profesión en delinquir. Entonces, estos sentenciados terroristas que no se les pudo clavar cadena perpetua, no sé por qué,
pero que al final tuvieron sentencia máxima de 25 años porque es lo que permitía la ley. Claro. Hoy en día, ¿qué están haciendo? Hay un seguimiento, hay entidades que se estén encargando de esto, porque hagamos una comparación con lo que podría estar pasando en Alemania. O sea, en Alemania se hizo una persecución a todos los sentenciados en el juicio de Nuremberg que hicieron un genocidio en Alemania con los judíos. Acá en Perú pasó casi algo muy parecido. Hubieron terroristas que mataron a muchas personas y hoy en día ya están libres. ¿Qué pasó con la política peruana? ¿Qué pasó? ¿Qué se está haciendo mal? ¿Y dónde están estas personas? O sea, porque que hayan cambiado su pensamiento, ¿usted cree que hayan cambiado? ¿Que hayan mejorado? ¿Que dejen de pensar como pensaban en ese tiempo con el pensamiento de Gonzalo? Ya, muy bien. En las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, lo que se lee, si lo vamos a leer, lo vamos a estudiar, o vamos a escuchar de lo que se trata, nos vamos a dar cuenta de que ponen a los grupos terroristas y a toda la izquierda como inocentes, como víctimas, y al Estado, a las Fuerzas Armadas y Policiales, los ponen como los culpables. Y que todo lo que sucedió hasta antes del golpe de Estado del 2000, del 92, de 1992, todo lo que sucedió hasta el golpe de Estado de 1992, no tiene tanta relevancia como lo que sucedió a partir del golpe de Estado. O sea, si la mayoría de las muertes fueron en la década del 80, es a partir del 92, porque se dio un golpe de Estado en que esto se hace mucho más trágico. O sea, en conclusión, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación no es más que antifujimorismo puro y duro. Eso es lo que es básicamente la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Ahora, si tú me preguntabas dónde están los terroristas que han ido saliendo porque no hubo cadenas perpetuas, porque no hubo... porque a partir de que llega Paniagua, Fujimori sale del país. Voy a aclarar una cosa: Fujimori sale del país porque es amenazado de muerte si regresa. Y es amenazada de muerte su familia si es que él regresaba. Y toma la decisión él de no regresar. Eso lo dice él mismo en una entrevista a HBO, que es una película. ¿Y quién lo amenazaba de muerte? Los caviares. Los caviares. Quizás Gorriti, el dueño de los dos muertitos. ¿No? Quizás, muy probablemente. Eso es algo que se tendría que investigar y que de seguro Fujimori lo va a dejar tal vez detallado en sus libros, pero ya lo dice en este programa en HBO, que les invito a buscarlo. Y a ver, es un poco difícil encontrar esta película completa en las redes, en YouTube principalmente. Entonces, sale Alberto Fujimori, lo hacen huir, esa es la verdad. Toma el gobierno Paniagua, llama como ministro de Justicia a Diego García Sayán y lo primero que hacen es cambiar las leyes antiterroristas para empezar a reducir penas, empezar a liberar terroristas y por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado les tenga que dar una indemnización a cada terrorista. Indemnizaciones que oscilan entre los $15,000 mínimamente hasta los medio millón, un cuarto de millón y hasta creo que hasta millones por ahí habían a recibir. Y ese fue el negocio, parece ser, de IDL por mucho tiempo, Instituto de Defensa Legal, donde demandaba contra el Estado para defender a estas personas. O sea, no se volvió un negocio prácticamente. Así es, no solamente esa ONG no es la única, son varias ONG que se han servido para este asqueroso trabajo de reducir penas, liberar terroristas e indemnizarlos. Y de hecho hay pruebas, porque uno de los terroristas trabaja hoy en día en IDL. Exacto. Sentenciado por terrorismo y fue liberado por ellos y luego Gerardo Sarabia López. Gerardo Sarabia López se con sus cuentas troll de Perico Pérez, así se llaman sus cuentas troll, había estado haciendo apología al terrorismo y amenazando al jefe de la DIRCOTE en su momento,
amenazándolo de muerte y tratándolo como delincuente al jefe de la DICOTE. Ese era Perico Pérez, Gerardo Sarabia López, terrorista que había sido liberado, indultado porque tenía asma. O sea, por asmático lo indultaron. Y ahí lo tiene Gustavo Gorriti como editor de su IDL Reporteros. Ahí lo tiene de la manito. Entonces, pero una pregunta. Tú me dijiste, creo, ¿cuántos han salido libres y cuántos quedan presos? De los aproximadamente 15.000 terroristas que fueron presos en la década del 90, hoy solo quedan menos de 100 terroristas y están saliendo todos los días. Y ya quedan menos de 100. Menos de 100 terroristas. El resto, toditos están libres, indemnizados y puestos, infiltrados, enquistados en el Poder Judicial. Lo dijo ya Pajarito Duberly en el 2018. Hay más de 800 terroristas trabajando en el Poder Judicial. En el 2018, ahora hay muchos más. En Fiscalía, en universidades, en colegios, en ministerios, por todos lados, haciendo lo que mejor saben hacer y lo que hemos visto que están haciendo los terroristas, adoctrinando incluso a niños, ¿no? Como hemos visto hace unos meses. En el partido de Acuña, un militante. Un militante terrorista, militante del partido de Acuña, haciendo marchar, haciendo cantar a los niños las canciones de Sendero Luminoso, haciendo apología, adoctrinando a criaturas. Entonces ahí se encuentran todos los que han ido saliendo a lo largo del tiempo, ¿no? Así es. Entonces podríamos inferir de que se está creando una bomba de tiempo, ¿no? Donde tarde o temprano esto puede estallar. Así es. Y puede estallar como les está estallando a los alemanes que tú mencionaste, el partido nazi, hace un momento. La AfD, de Alternativa para Alemania. Justo un acontecimiento que ha pasado en Alemania, ¿no? Para entrar en contexto. Bueno, parece que el Partido Popular, el segundo partido popular más importante de Alemania, que es el AfD, Alternativa para Alemania, se había reunido con neonazis para votar a los inmigrantes que están en Alemania, porque no quieren subvencionar con los impuestos a este grupo de personas, ¿no? Entonces está haciendo una campaña y parece que la gente se ha enterado y han salido a marchar. Y eso es el acontecimiento, ¿no? El líder de la ultraderechista partido de Alemania, es un poco complicado su nombre porque es no sé qué, el tipo. Este líder está pidiendo y está diciendo que Alemania no tiene por qué sentir vergüenza de su pasado. Y ha brindado otras declaraciones que ligan ya con la apología al nazismo y está empezando a ser enjuiciado, ¿no? El partido derechista y este personaje, el líder de este partido también. Pero este es el problema de seguir coqueteando con estas ideologías extremistas, con estos movimientos extremistas, con estos grupos terroristas, ¿no? En el Perú, el seguir coqueteando, el seguir permitiendo, el no prohibir, no proscribir la práctica y prédica de estos grupos terroristas, de estos grupos extremistas como Sendero Luminoso, el MRTA, nos está pasando ya nos está pasando una factura muy cara, porque seguimos teniendo remanentes del terror, no solamente en el BRAE, que matan a cada año, durante todo el año pasado y el año pasado han matado policías, han matado militares, han hecho lo que han querido los terrucos del BRAE, hasta que han recibido su golpe por la Operación Patriota, ¿no? El ejército les ha dado la Operación Patriota. Sino que también en Ayacucho, en las revueltas de diciembre del 2022, perdón. Le tomaron aeropuerto. El 21 me parece que fue. 21-22. 21-22, ¿no? Sí. Que tomaron aeropuertos en Ayacucho, la camarada Cusi, organizando todas las estrategias de subversión para tomar aeropuertos, bloquear carreteras, apedrear ambulancias, asesinar policías, asesinar militares. O sea, estamos pagando caro la factura de no resolver nuestros problemas y tener que seguir conviviendo con estas ideologías
que, que continúa con su práctica y con su prédica. Es correcto. Y claro, justo iba una pregunta que tenía es, ¿se debería prohibir estos pensamientos extremistas, ¿no? Que han hecho tanto daño y han calado en la sociedad en el Perú? Fueron años sangrientos lo que vivimos todos, todo el Perú en esa época, desde los 80 hasta los 90. En Alemania se practicó un genocidio y se hizo una política muy fuerte para que esa época quede atrás y demostrar que estaba mal, porque obviamente estaba mal. Entonces, acá, ¿qué nos ha faltado, no? Para lograr esto? Y otra pregunta interesante que se viene sobre el tintero es que, claro, allá el problema se parece mucho a lo que hay acá con el tema de los migrantes, porque este grupo de derecha, que ya se vincula con una derecha extrema, lo que está buscando es sacar a los inmigrantes de su país para que no quite oportunidades a los alemanes, para que los impuestos se gasten en los alemanes y no en personas que no son de Alemania, ¿no? De hecho, Angela Merkel, que es del Partido de Unión Demócrata Cristiana de Alemania, que era la presidenta de Alemania, eh, era de derecha y fue la primera que abrió las puertas para que entren estos migrantes. Pero bueno, hay estos conflictos que están viendo y hoy en día prácticamente la migración se ve más en auge constantemente. Vemos en Latinoamérica con los venezolanos, allá en Europa tienen sus propios problemas también con Sudáfrica y todas las revueltas que están habiendo. Entonces, Los islamitas, los musulmanes migrando a claro, países europeos y poniéndolos en jaque. Claro, pero ahí va la pregunta, o sea, ¿está mal el asociarse con partidos extremistas, como podrían ser los neonazis? Pero por otro lado ellos están como que exigiendo algo que acá también exigimos, de que los migrantes, por ejemplo, acá en los venezolanos, de repente no le quiten el puesto a un peruano, o que no haya delincuencia, ¿no? Porque se ha visto la proliferación de bandas criminales extranjeras, como pueden ser venezolanos, colombianos, y lo mismo, la misma problemática se está generando en Alemania. Entonces, muchas veces lo que pasa en primer mundo, como Alemania, Estados Unidos, termina replicándose en Latinoamérica, en países del tercer mundo. Entonces, ¿qué podemos observar de ahí y qué está bien y qué no? Creo que lo primero es no debemos aliarnos con pensamientos extremistas, ya que les es perjudicial. ¿Usted qué opina? Nuestras derechas en el Perú, en Latinoamérica, en el mundo, están cometiendo un grave error al convivir con las doctrinas de las nefastas estafas ideológicas de las izquierdas. Doctrinas que cuando fueron diseñadas, ideadas, fueron rechazadas en el mundo europeo por filósofos, por científicos sociales, por gente, por intelectuales de bien. Fueron rechazadas, fueron ridiculizadas, pero también estas doctrinas fueron aplaudidas por gente inescrupulosa, por supuestos intelectuales, pero que estaban más pensando en los beneficios de sus cúpulas, de sus mafias, ¿ya? Entonces, el gran error es que la derecha conviva con estas doctrinas, con estas ideologías, con estos partidos, con estos grupos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a cambiar las cosas? En el Perú, ¿cómo van a cambiar las cosas los alemanes? Es que las derechas tradicionales ya no sirven. Ahí está la extrema derecha alemana preocupada por el problema de la migración y teniendo que buscar respaldo en los grupos radicales como el nazismo para poderle dar solución a una crisis que ha generado la misma izquierda, la misma socialdemocracia. Están pecando de populistas. Y le siguen siguiendo el juego a estas nefastas estafas doctrinales de las izquierdas. Del progresismo, del socialismo, del comunismo, llámese del socialdemócrata, llámese society, no sé qué. O sea, estas doctrinas de izquierda deben de ser ya prohibidas, su práctica y su prédica en los territorios que quieran ser libres verdaderamente y puedan desarrollarse hasta donde su potencial los pueda llevar. Pero no podemos seguir coqueteando con ellos, seguir permitiéndolos en pos de una libertad de expresión y pensamiento, seguir conviviendo con estas
nefastas estafas ideológicas. Cuando uno tiene una plaga en la casa de cucarachas, de roedores, de moscas, qué sé yo, de insectos, ¿qué va a hacer uno? Exterminar la plaga. No voy a decir, ay no, voy a matar a la mitad de las cucarachas, pero la otra mitad que se quede, porque ay, pobre cucarachitas. No, pues no hacemos eso, ¿no? Cuando algo está mal, cuando algo no funciona, cuando algo es nefasto, hay que erradicarlo. Y hay que erradicar esas nefastas ideas, esas estafas ideológicas, entre comillas, que fueron criticadas cuando empezaron a producirse, pero que también fueron aplaudidas por intelectuales inescrupulosos en su época. Ya no estamos en la época de la carreta. Hace 200 años atrás, el hombre todavía andaba en carreta. Han pasado y esas ideologías nacieron en esa época y son nefastas y son obsoletas. Cada vez que se han pretendido poner en práctica, han terminado en tragedia, como la tragedia de la migración en Europa y en América Latina. Entonces, si ya sabemos que son nefastas y de que son obsoletas, no tenemos por qué seguir permitiendo que sigan en vigencia. Tienen que acabar. Tenemos que pasar. Estamos empezando un nuevo milenio y este nuevo milenio tiene que ya acabar, zanjar esta situación de la libertad de pensamiento e idea. No podemos, en pos de la libertad de pensamiento y de ideas, permitir las malas ideas, las que probablemente ya son nefastas y son obsoletas. Las que han demostrado que no funciona y ahí va países a la quiebra. ¿Qué ideas han demostrado que sí funcionan en las sociedades? La democracia. La democracia es un sistema que tiene más de 2.500, diría, más de 2.500 años de vigencia. Se ha ido desde sus principios, se ha ido modernizando, se ha ido reformando y han pasado por ella, por la democracia, por el sistema democrático, han pasado imperios, reinos, han caído imperios, han caído reinos, se han generado nuevas naciones, nuevas potencias mundiales, las nuevas patrias, hace 200 años nacieron y adquirieron como el camino de estas nuevas patrias la democracia, la libertad y libre mercado, la propiedad privada, ¿no? Y en contraposición a la doctrina de estas nuevas patrias, estos ideólogos inescrupulosos europeos estaban gestando también lo que se va a contraponer a estas doctrinas de las nuevas patrias. Se van a contraponer al capital, a la democracia, a la libertad, al libre mercado, a la propiedad privada. Para eso fueron creadas. Y son nefastas, y son obsoletas, y son estafas con las cuales ya hay que acabar. Y la proscripción de estas es necesaria ya para empezar este milenio dirigiéndonos hacia donde todo el potencial de nuestra patria, en este caso el Perú, nos puede llevar a convertirnos en una potencia. Podemos florecer como una rosa si ya de una vez arrancamos esta mala hierba. Claro, usted justo mencionó algo muy interesante. La democracia convivió con nosotros hace aproximadamente 2000 años. Bueno, vemos como que existió los imperios, ¿no? Los reinados, y luego de lo que pasó en la Revolución Francesa, los burgueses tomaron el poder, se creó ya una división de poderes, una democracia, y se estableció el término democracia. Pero no olvidemos de que ya lo decía Maquiavelo en su libro, El Príncipe, me parece, en el cual él prácticamente informaba que si el gobierno de turno, el rey que haya tomado el poder, no tenía al pueblo de su lado, ese gobierno iba a caer tarde o temprano, porque no te sirve de nada tener un ejército muy poderoso si el pueblo está inconforme, porque el pueblo se va a aliar con tus enemigos. Entonces, ese valor de la democracia, donde el pueblo tiene cierto poder para ver quién lo gobierna, se ha ido gestando de diferentes formas desde la época de los imperios, y es muy importante rescatarlo, ya que a partir de ahí fue que se gestó, a partir de Montesquieu, la división de poderes, y vemos cómo hoy en día vemos la democracia que vivimos hoy en día, ¿no? Claro que con sus altibajos y sus problemas, obviamente en la corrupción, que es tema amplio que hemos estado hablando, y me parece muy importante y muy interesante hablar de esos temas con usted. Y ya para ir terminando,
me gustaría hacerle ya una pregunta sobre algo un poco más actual. Sobre Milei en Davos. Él ha creado un precedente dentro de Latinoamérica sobre lo que es la derecha, una derecha de libre mercado. Y, ¿qué opinión tiene usted sobre el impacto que va a tener en la región? Milei prácticamente lo que ha ido a decir a Davos es de lo que estamos hablando ahorita, de que la culpa de las graves tragedias de nuestras sociedades es de la socialdemocracia, de la supuesta socialdemocracia, porque se ponen el nombre de demócratas cuando los socialistas y los comunistas y los progresistas de demócratas no tienen absolutamente nada. Ellos utilizan la democracia como un camino para posicionarse como el pensamiento único y desde ahí someter a todos a las miserias, como bien Milei lo explicó, que estas generan, ¿no? Entonces, Milei ha sentado, parece que Milei ha abierto, ha abierto un camino. Ha tocado en la yaya y ha dado una luz y ha abierto un camino, un despertar. Y creo que el mundo en sí está en esto, de un despertar ya en cuanto a las ideas, ¿no? Entonces, creo que Milei ha sido lo bastante claro para decir que los culpables de todas las miserias que hay en el planeta son estas doctrinas de la nefasta estafa, de las nefastas estafas de izquierda. Y creo que Milei ha sido bastante categórico en decirlo, ha sido bastante claro, bastante conciso. Pienso que nosotros deberíamos de poner bastante atención a lo que líderes como Milei tengan para decir respecto a quiénes son responsables de las miserias que se generan. Quienes generan las miserias, quiénes son responsables de esas miserias. Del hambre, del terror, de la corrupción. Y él viniendo de un país que por más de 20 años ha ido de peor en peor, o sea, cada vez la quiebra era año tras año, la inflación era horrible, ha vivido la izquierda más corrupta que se ha podido ver en Latinoamérica, ¿no? Y a partir de ello nace un Milei, ¿no? O sea, a partir de ese cansancio nace una persona que prácticamente se opuso desde un primer momento y con mucho ímpetu desde hace muchos años, 2016, que salió así de un chispazo, un outsider en televisión y ha ido haciendo tipo carrera, sus ideas claras, y creo que eso es lo que la gente en Argentina parece que le ha gustado, ¿no? De que no va con dobles discursos. Así es. Milei ha sido uno. Él estaba solito contra todos, ¿no? Entonces, empezó así, ¿no? Y luego, pues, fue levantando a sus leones, como dice él, ¿no? Aquí en el Perú ya hemos tenido esa etapa. Acá tenemos muchos outsiders. Hemos tenido esa etapa de 20 años que ha tenido Argentina con la izquierda, ya la hemos tenido nosotros, que son los 70 y los 80. Y hemos tenido ese Milei, ese outsider, que ha sido Alberto Fujimori, ¿ya? Que ya ha despertado a gente, porque y los peruanos ya estamos despiertos, pero seguimos aguantando. Lo único que nos falta, y que somos muchos leones despiertos, lo que nos falta ya es tomar acción, empezar a tomar acción y empezar a participar en política, a empezar a participar, a darnos de saber. El antifujimorismo durante estas dos últimas décadas, el fujimorismo durante estas últimas décadas estuvo siendo apabullado, estuvo siendo menospreciado, estuvo siendo humillado por quienes mienten, roban y matan. Y ha llegado el momento de ponerle un alto a esto. Y esto lo vamos a lograr decidiendo apoyar a quienes van por el camino de la patria, a quienes van por el camino de la democracia, de la libertad, el libre mercado, la propiedad privada. Apostando en ese camino es que vamos a lograr vencer a este enemigo. La meta tiene que ser que el Perú sea libre de la práctica imprédica
de las nefastas estafas de la izquierda progresista, socialista y comunista. Correcto, Benjamín. Tienes mucha razón y esperemos que el Perú en los próximos años eh, siga creciendo, vaya por mejor camino y bueno, sabemos que el libre mercado, la democracia es lo mejor que tenemos y hay que darle para adelante. Muchas gracias por estar acá con nosotros, ha sido un gusto. Gracias, Giovanni, y agradecer que así como tú, bueno, así como muchos están despiertos ya, tú seas un joven que esté despierto y que esté impulsando desde Enfoque 360 estas charlas, estos conversatorios. Has tenido muy buenos invitados. Felicidades por todo lo que haces. Muchas gracias. Y esperemos tener una próxima oportunidad también para seguir conversando de distintos temas que aquejan al país, ¿no? Y muchas gracias, Benjamín. Gracias. Bueno, compañeros de Enfoque 360, esto ha sido todo por el día de hoy. Le damos las gracias a nuestro compañero Benjamín que ha estado apoyándonos acá, hablándonos sobre política nacional, internacional, sobre el antifujimorismo. Y déjenos sus comentarios acá abajo qué opinan ustedes. Y nos vemos en la próxima semana. Suscríbanse a YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bye.